En un mundo donde los sueños son la llave a destinos desconocidos, un guardián se erige entre las sombras y la luz. Prepárate para adentrarte en El guardián de los sueños perdidos, una historia donde la valentía y la esperanza desafían los límites de la realidad. Acompáñanos en este viaje mágico y descubre el poder que reside en proteger lo que más atesoramos. En la aldea de la esperanza, oculta entre valles donde el sol besa el mar y las estrellas guían a los viajeros, vivía un joven llamado Emiliano. Desde pequeño, Emiliano fue diferente. Poseía la rara habilidad de recordar todos sus sueños con una claridad asombrosa. Pero no eran solo sueños comunes, sino visiones de mundos lejanos y aventuras fantásticas, regalos de la noche que él atesoraba cada mañana. Emiliano creció con historias sobre el guardián de los sueños, un ser mítico encargado de proteger el reino de los sueños y guiar a los soñadores perdidos. Fascinado por estas historias, Emiliano deseaba más que nada encontrar al guardián y aprender de él, convencido de que su destino estaba entrelazado con el mundo de los sueños. Una noche, tras un sueño particularmente vívido sobre un bosque encantado que se desvanecía en la oscuridad, Emiliano despertó con una determinación renovada. Decidió partir en busca del guardián de los sueños, creyendo que solo él podría ayudar a salvar el reino de los sueños de desaparecer. Antes de su partida, su abuela, Elena, le entregó un amuleto antiguo, un talismán que había pertenecido a su bisabuelo, un explorador de sueños. Este amuleto te guiará en tus viajes más oscuros y te protegerá de los terrores nocturnos, le dijo con una voz que insinuaba conocimientos antiguos y secretos. Con el amuleto alrededor de su cuello y un corazón lleno de esperanza, Emiliano se adentró en el bosque que rodeaba Esperanza, guiado por las estrellas y los susurros del viento hacia un destino que solo los sueños podían revelar. La aventura de Emiliano comenzó bajo el manto estrellado de la noche, adentrándose en el corazón del bosque que siempre había bordeado su hogar, pero nunca había explorado completamente. La luna, casi llena, iluminaba su camino, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia, susurrándole secretos ancestrales. Con cada paso, Emiliano sentía cómo el mundo alrededor de él empezaba a cambiar. Los árboles se hacían más altos, los sonidos más intensos y el aire vibraba con una energía mística. Pronto se dio cuenta de que había cruzado el umbral invisible, entrando en un dominio donde los sueños y la realidad se entrelazaban. Durante días, Emiliano siguió adelante, guiado por el amuleto de su bisabuelo que latía con una luz suave cada vez que se dirigía en la dirección correcta. En su viaje se encontró con criaturas del reino de los sueños, seres hechos de niebla y luz, guardianes de antiguos secretos y portadores de enigmas. A cada uno, Emiliano les preguntaba por el guardián de los sueños, y aunque muchos habían oído hablar de él, ninguno podía decirle dónde encontrarlo. Fue entonces cuando Emiliano se topó con un río cuyas aguas fluían no solo a través del bosque, sino también a través de los sueños mismos. Al beber de él, Emiliano fue transportado a un sueño lúcido, donde encontró a una anciana que tejía la tela de los sueños con hilos de luz lunar. La tejedora, al ver el amuleto, reconoció a Emiliano como un buscador de sueños y decidió ayudarlo. El guardián se encuentra más allá del Valle de las Sombras,
en la montaña del despertar, pero ten cuidado, advirtió, pues el camino está lleno de pruebas que desafiarán tu valor y tu corazón. Con estas palabras, la tejedora desapareció, dejando a Emiliano con más preguntas que respuestas, pero con una nueva dirección a seguir. Armado con la sabiduría de la tejedora y la luz de su amuleto, Emiliano se dispuso a cruzar el Valle de las Sombras, un lugar donde los sueños olvidados y las pesadillas se escondían en cada sombra. A pesar de los miedos que lo acechaban, Emiliano encontró en su interior una fuerza que no sabía que poseía. Impulsado por la esperanza de encontrar al guardián y salvar al reino de los sueños. Con cada paso, Emiliano se acercaba más a su destino, aprendiendo las lecciones que los sueños tenían para enseñarle. La valentía de enfrentar lo desconocido, la fe en sí mismo y la importancia de buscar la luz, incluso en la oscuridad más profunda. El Valle de las Sombras se extendía ante Emiliano como una vasta expanse de niebla y oscuridad, donde los sueños olvidados susurraban desde las sombras, cada uno contando una historia de miedo, pérdida o desesperanza. Pero Emiliano, con el amuleto de su bisabuelo brillando firmemente alrededor de su cuello, avanzó, decidido a no dejar que los susurros de las sombras lo desviaran de su camino. Las pruebas del valle eran tantas como variadas. La primera fue la cueva de los ecos, donde las voces de los sueños olvidados intentaban confundirlo, mezclando verdades y mentiras. Emiliano, recordando las palabras de su abuela sobre la importancia de escuchar su propio corazón, logró atravesar la cueva sin ser engañado por las voces. La siguiente prueba fue el bosque de los espejos, un lugar donde cada árbol reflejaba no solo su imagen, sino también sus miedos más profundos. Emiliano, enfrentándose a cada reflejo, aprendió a aceptar y superar sus temores, una lección vital en el viaje hacia el verdadero conocimiento de sí mismo. Pero la prueba más desafiante fue el puente de las decisiones, un antiguo puente colgante que cruzaba un abismo sin fondo. Aquí, Emiliano se enfrentó a la elección más difícil: sacrificar su búsqueda en nombre de la seguridad o arriesgarlo todo por la promesa de encontrar al guardián. Con el corazón pesado pero firme, eligió continuar, cruzando el puente con pasos cautelosos pero decididos. Superadas las pruebas del Valle de las Sombras, Emiliano emergió al otro lado transformado. Ya no era solo un joven soñador de la aldea de Esperanza, se había convertido en un verdadero buscador de sueños, alguien que había enfrentado sus miedos y aprendido de ellos. Con una nueva comprensión de su propósito y de sí mismo, Emiliano continuó su viaje hacia la montaña del despertar, donde esperaba encontrar al guardián de los sueños perdidos. A medida que la montaña se alzaba ante él, imponente y majestuosa bajo el cielo estrellado, Emiliano sintió que el final de su viaje se acercaba, pero sabía que la última parte de su búsqueda sería la más desafiante y reveladora. Al pie de la montaña del despertar, Emiliano se detuvo para contemplar el camino que había recorrido. La montaña, bañada por la luz de la luna, parecía brillar con un aura de misterio y promesa. Era aquí, según las leyendas y los susurros de los sueños, donde el guardián de los sueños residía, custodiando el equilibrio entre el mundo de los sueños y el mundo real. Con cada paso que Emiliano daba montaña arriba,
sentía cómo la energía del lugar se intensificaba, como si la montaña misma estuviera viva y consciente de su presencia. Las historias contadas en su aldea hablaban de pruebas finales que los buscadores debían enfrentar antes de poder encontrarse con el guardián, y Emiliano estaba preparado para lo que viniera. La primera prueba que enfrentó en la montaña fue la niebla de los olvidos, una densa niebla que borraba la memoria de aquellos que intentaban atravesarla. Emiliano, sosteniendo firmemente el amuleto y confiando en la luz que emanaba de él, se concentró en sus sueños más queridos y significativos. Los recuerdos de sus sueños, claros y vivos en su mente, crearon un camino de luz a través de la niebla, guiándolo con seguridad. Después de la niebla, llegó al jardín de las realidades, donde cada flor representaba un sueño posible, un camino que podría tomar su vida. Aquí, la prueba era elegir un sueño para seguir. Emiliano, sin embargo, entendió que su verdadero sueño no era un destino específico, sino la búsqueda misma, la aventura de descubrir y proteger los sueños. Con esta realización, el jardín se abrió ante él, revelando el camino hacia la cima. Con cada paso montaña arriba, Emiliano sentía como la energía del lugar se intensificaba, como si la montaña misma reconociera su presencia y la importancia de su misión. Los sueños y visiones que lo habían acompañado desde niño se hacían más claros y potentes, guiándolo en su ascenso. Cuando finalmente alcanzó la cima de la montaña, Emiliano encontró un altar de piedra bañado por la luz de la luna. El amuleto alrededor de su cuello comenzó a brillar con una luz intensa, resonando con la energía del lugar. Fue entonces cuando el guardián de los sueños perdidos se reveló ante él. El guardián, una figura etérea que parecía estar hecha de la misma esencia de los sueños, le dio la bienvenida a Emiliano. Le reveló que había estado observando su viaje desde el principio, impresionado por su valentía y su determinación. El guardián le explicó que el reino de los sueños estaba en peligro, amenazado por las sombras del olvido y la desesperanza. Emiliano había sido elegido para salvar este reino, pues su conexión única con los sueños lo hacía el único capaz de restaurar el equilibrio perdido. Para lograr esto, Emiliano debía unir el poder del amuleto con la luz de la luna en un ritual antiguo que revitalizaría el reino de los sueños. Pero había un riesgo. Al realizar el ritual, Emiliano podría perder su capacidad de soñar, su don más preciado. Era una decisión difícil, pero Emiliano, pensando en todos los soñadores del mundo y en la magia que los sueños traían a la vida, sabía lo que tenía que hacer. Con el corazón firme y claro sobre su elección, Emiliano realizó el ritual bajo la atenta mirada del guardián. A medida que el amuleto y la luz de la luna se unían, una ola de energía pura y brillante se desató, fluyendo hacia el reino de los sueños y disipando las sombras que lo amenazaban. El ritual fue un éxito y el reino de los sueños se salvó, pero, como había temido, Emiliano descubrió que ya no podía soñar como antes. Sin embargo, en lugar de sentir pérdida, se llenó de una profunda paz y satisfacción, sabiendo que había protegido el precioso don de los sueños para todos. Tras el ritual en la cima de la montaña del despertar, el mundo de Emiliano cambió de maneras que nunca había imaginado.
Aunque había perdido su capacidad de soñar como antes, descubrió que había adquirido una nueva habilidad, la de entrar en los sueños de los demás y ayudar a guiar a los soñadores perdidos de vuelta a la luz. El guardián de los sueños perdidos, antes de desvanecerse en el éter de la noche, bendijo a Emiliano con este nuevo don, nombrándolo su sucesor. Tu sacrificio ha salvado el reino de los sueños, pero también ha abierto un nuevo camino para ti. Ahora eres el guardián, el protector de los soñadores. Usa este don sabiamente, le dijo con una voz que resonaba con el poder de los sueños antiguos y nuevos. De regreso en la aldea de Esperanza, Emiliano comenzó a explorar las dimensiones de su nueva habilidad. Cada noche, mientras la aldea dormía, él velaba viajando a través de los sueños de sus vecinos, rescatando a aquellos atrapados en pesadillas y tejiendo sueños de esperanza y alegría. Con el tiempo, la gente de Esperanza comenzó a notar un cambio. Despertaban sintiéndose más descansados, llenos de una nueva energía y optimismo. Los sueños de miedo y ansiedad se volvieron menos comunes, reemplazados por visiones que inspiraban y consolaban. La noticia del guardián de los sueños se extendió más allá de Esperanza, atrayendo a soñadores de lugares lejanos en busca de ayuda. Emiliano los acogió a todos, convirtiéndose en una leyenda viviente, un faro de luz en el oscuro mar de los sueños. Pero a pesar de su nueva fama, Emiliano permaneció humilde, siempre recordando la noche en que había elegido el bien mayor sobre su deseo personal. Sin embargo, la verdadera prueba de su sacrificio vino de donde menos lo esperaba. Una noche, mientras viajaba por el reino de los sueños, Emiliano se encontró con un sueño propio, un eco de los sueños que una vez había tenido. Era un recuerdo de su infancia, lleno de la maravilla y de la magia que había sentido al soñar con mundos lejanos y aventuras fantásticas. Al enfrentarse a este sueño, Emiliano sintió una profunda nostalgia por lo que había perdido, pero también una profunda gratitud por lo que había ganado. En ese momento, Emiliano comprendió la verdadera esencia de su sacrificio. No se trataba solo de perder la capacidad de soñar por sí mismo, sino de ganar la capacidad de hacer realidad los sueños de los demás. Su elección no solo había salvado al reino de los sueños, sino que también había enriquecido la vida de innumerables soñadores, brindándoles consuelo, esperanza y felicidad. La vida en Esperanza se llenó de un nuevo sentido de propósito y maravilla tras el regreso de Emiliano. La aldea, una vez un lugar tranquilo de rutinas diarias, se convirtió en un cruce de caminos para aquellos que buscaban comprensión y alivio en sus sueños. Emiliano, como el nuevo guardián de los sueños, era el corazón de este cambio, dedicando sus noches a navegar y proteger el vasto reino de los sueños. Aunque ya no podía soñar por sí mismo, Emiliano encontró una profunda satisfacción en su nuevo rol. Cada mañana compartía historias de los sueños que había visitado, enseñanzas que había recogido y la alegría que sentía al ayudar a otros. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para la gente de Esperanza, recordándoles el valor de mirar más allá de su propio mundo, hacia los infinitos mundos que existen en los sueños de cada uno. La abuela Elena, viendo el hombre en el que Emiliano se había convertido, sintió un orgullo inmenso. ¿Has encontrado tu camino, Emiliano?,
le dijo un día, y en el proceso has iluminado el camino para muchos otros. Emiliano sabía que su viaje había sido posible gracias a las historias y el amuleto que ella le había dado, un legado de curiosidad y valentía que había pasado de generación en generación. Con el tiempo, Esperanza se transformó. La influencia de Emiliano y su conexión con el mundo de los sueños fomentaron una comunidad más unida y consciente de los misterios y las maravillas que lo rodeaban. La gente comenzó a valorar más sus sueños, viéndolos no solo como simples fantasías nocturnas, sino como ventanas a sus almas y como puentes hacia otros mundos. Emiliano, por su parte, nunca dejó de maravillarse ante el poder de la belleza de los sueños. Aunque su sacrificio le había costado su propia capacidad de soñar, había ganado algo mucho más valioso: la capacidad de dar esperanza y sanación a través de los sueños de los demás. Se convirtió en un recordatorio viviente de que, a veces, los mayores regalos vienen de las pérdidas más profundas y que el verdadero propósito se encuentra en servir a los demás. El verdadero valor de un sueño no reside en su posesión, sino en su capacidad para inspirar, sanar y unir. A través del sacrificio y el servicio podemos descubrir nuestra verdadera fuerza y propósito, iluminando el camino no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que caminan a nuestro lado.